Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo tutorial sobre el manejo del programa Microsoft Excel aquí en tu canal Lernen Capacitaciones. En esta ocasión quiero hacer algunos ejercicios de repaso sobre el tema de formatos condicionales para que puedas reforzar el manejo de este comando. Tengo una lista de reproducción con muchos videos que hablan sobre todos los tipos de formatos condicionales que tiene el programa. Te dejo el enlace en la parte superior derecha si quieres revisarlo antes de hacer este repaso. Este archivo que voy a desarrollar lo tengo disponible para que lo puedas descargar. El enlace está en la parte de la descripción de este video. El primer ejercicio dice, usando formato condicional en la columna C, que es una columna que tiene nombres de vendedores, las celdas que dicen Jorge deben tener un formato especial que es con letra roja y relleno celeste. Ese tipo de formato condicional lo que va a hacer es seleccionar las celdas que tengan una cierta característica de contenido y les va a aplicar un formato determinado, el formato que yo le indique al programa. También cualquier formato condicional, recuerda que también se puede aplicar en un bloque de celdas que esté vacío, de manera que conforme se va llenando, el formato condicional va apareciendo según la regla que hayamos creado. Entonces lo primero que voy a hacer en este caso es seleccionar el rango de celdas al cual le voy a aplicar este formato. Es el nombre de todos los vendedores, es una lista más o menos larga. Voy a usar un atajo de teclado, control shift, flecha abajo, para que me lleve hasta el final de la lista. Sí, son 1726 filas que estoy usando en esta hoja. Voy a regresar. Me pide que aplique el formato solamente a los que digan Jorge. Entonces aquí en inicio tengo el botón de formato condicional y aquí voy a crear una nueva regla. Como me está pidiendo que aplique el formato solamente a las celdas que tengan un cierto contenido, me voy a ir a la segunda, al segundo tipo de regla de formato condicional. Y aquí le voy a indicar que el texto específico que contiene la palabra Jorge. ¿Ok? Ya está hecha la condición. El formato se va a aplicar solamente a aquellas celdas que contengan la palabra Jorge. Aquí en este espacio yo podría poner un contenido parcial también. Por ejemplo, podría decir todas aquellas que comienzan con la letra J, ¿no? O que contienen la letra J. Acá tengo varias opciones, mira, que no contiene, que empieza por o que termina por. Son las opciones de texto específico. En este caso, vamos a agarrar las que contienen la palabra Jorge. Enseguida voy a hacer clic en el botón formato para indicarle al programa qué tipo de formato voy a aplicar. Me dice que tiene que tener letra roja y relleno de color celeste. Entonces aquí en fuente le digo que aplique una fuente de color rojo y en relleno le digo que ponga un relleno de color celeste. Le damos aceptar, aceptar nuevamente y ahí lo tienes. Todas las celdas que contienen la palabra Jorge han adquirido ese formato. Si yo hago algún cambio, por ejemplo acá le voy a aumentar, le voy a cambiar el nombre, acá le voy a poner en vez de Jorge le voy a poner Juan. Le doy enter y el formato se va. Si le vuelvo a poner Jorge, el formato regresa. ¿Por qué? Porque el formato no está aplicado al texto que está dentro de la celda. El formato está aplicado a la celda en sí. El formato va a responder al contenido que tenga la celda en el momento determinado. ¿Ok? Muy bien. Vamos a la pregunta número 2.
Dice, usando formato condicional, en la columna A, las celdas que contienen fechas de enero y febrero deben tener un relleno amarillo. Muy bien, acá voy a seleccionar nuevamente toda la columna de fechas. Me dice que las de enero y febrero deben tener un relleno de color amarillo. Entonces, me voy nuevamente a formato condicional, nueva regla, y aquí agarro nuevamente la segunda opción y le digo que el valor de celda, en este caso tenemos que hablar de valores, pues son fechas, tiene que estar entre, como se está mostrando la fecha completa aquí en la barra de fórmulas, debo poner acá también la fecha completa en el orden en el que aparece. Voy a poner desde el 1 de enero del año 2018 hasta el 28 de febrero. 28 de febrero también del año 2018. Muy bien, dice que debe tener solamente un relleno de color amarillo. Entonces me voy a formato y aquí le indico que el relleno tiene que ser de color amarillo. Muy bien, aceptamos, acepto nuevamente y ahí lo tienes. La base de datos está ordenada por fecha, así que como ves, todo el bloque amarillo está en la parte superior y he agarrado solamente hasta el 27 de febrero, que es el último día que hubo un registro en esta base de datos. El siguiente es el 1 de marzo, ya no está con formato. Muy bien, vamos a la pregunta número 3. Dice, usando formato condicional, en la columna E, o sea, en la columna de la cantidad vendida por cada uno de los vendedores, las celdas que contengan cantidades mayores o iguales al promedio de toda la columna deben tener una fuente de color rojo. Aquí ya cambiamos de tipo de formato condicional. Vamos a seleccionar primero toda la columna y la pregunta me dice que todas aquellas celdas que contengan una cantidad mayor o igual al promedio, es decir, mayor o igual a 12, aquí fíjate, en la barra de estado dice que el promedio de toda la selección es 12. Entonces de 12 para arriba tiene que adquirir el formato, que es una fuente de color rojo. Entonces me voy aquí al formato condicional, nueva regla, y mira, voy acá a seleccionar otro tipo de regla. Voy a seleccionar el tipo de regla que dice aplicar formato únicamente a los valores que estén por encima o por debajo del promedio. Selecciono y me dice que tienen que ser mayores o iguales al promedio. Entonces, aquí tengo que seleccionar esa opción, que sea mayor o igual al promedio del rango seleccionado. ¿Qué formato quiero que tenga? Quiero que tenga simplemente una fuente de color rojo. Acepto, acepto nuevamente y ahí lo tienes. Todos los números que eran mayores al promedio han adquirido el formato que se pidió. Bien, vamos a la pregunta número 4, la penúltima de esta selección de ejercicios. Este formato condicional es el formato condicional de iconos. Bien, dice en la columna F, o sea, en la columna del ingreso total. Vamos a seleccionarla primero, toda, hasta el final. Y enseguida vemos el requerimiento, dice que debo poner esos 3 iconos según las cantidades que tenga. Entonces aquí me voy a ir a formato condicional, nueva regla. Y aquí le voy a indicar que voy a usar el primer tipo de regla, que es aplicar formato a todas las celdas según sus valores. Ese tipo de formato pues va a aplicar el formato absolutamente todas las celdas de la columna, pero de diferente manera. En este caso va a aplicar diferentes iconos según el valor que la celda tenga. Muy bien, voy acá a agarrar el tipo de formato o el estilo de formato de conjuntos de iconos. Y aquí la parte inferior se transforma. Aquí yo puedo seleccionar
conjuntos de iconos de 3, de 4 o hasta de 5. En este caso es un conjunto de iconos de 3. Y acá puedo seleccionar yo en forma individual con qué iconos quiero trabajar. El primero me indica que es una flecha verde. El segundo debe ser un triángulo de color amarillo. Vamos a desplegar esto. Y aquí buscamos el icono que es este, el triángulo de color amarillo. Y el último tiene que ser una X de color rojo. Ahora, aquí vamos a indicarle cuál es la distribución que queremos que estos iconos tengan según el número. Entonces aquí de porcentual cambiamos a número los dos niveles. Y aquí le indicamos qué valor. En las cantidades mayores o iguales a 5000. Entonces cuando el valor es mayor o igual a 5000. Ahí va a aparecer el verde. El triángulo amarillo va a aparecer en las cantidades mayores o iguales a 2000. Entonces aquí también mayores o iguales a 2000, pero que a la vez sean menores a 5000. Y luego tenemos las rojas que van a ser puestas en cantidades que sean menores a 2000. Esto se va a configurar solo. Fíjate, si le hago clic nuevamente aquí al 5000, esto cambia automáticamente. Cuando es menor que 2000, se va a aplicar la X roja. Aquí aceptamos y ahí lo tienes. Los números se han puesto con este formato de el numeral porque la columna no es lo suficientemente ancha. Tengo que aumentar el ancho de la columna para que los números se vuelvan a visualizar. Ahí está. Ya tenemos entonces nuestros iconos distribuidos según los rangos numéricos que nos indicaron en el ejercicio. Vamos a la pregunta número 5, la última. Dice, usando formato condicional, en la columna A, o sea, en la columna de fechas, los registros que hayan logrado una cantidad vendida mayor o igual a 15, o sea, quiere que aplique el formato acá, y la condición se encuentra por aquí. Entonces, la fecha debe tener un relleno verde. O sea, cuando se cumpla la condición acá, el formato lo tengo que aplicar acá. En este caso, tengo que hacer una regla de formato utilizando una fórmula de comparación o utilizando una función que me bote los valores verdadero o falso. ¿Ok? Cuando te pidan así poner un formato en un rango de celdas donde no esté la condición que te están pidiendo, hay que usar una fórmula o una función que te bote verdadero o falso. Bien, seleccionamos entonces el rango al cual vamos a aplicarle el formato, que es la columna de fechas, y veamos nuevamente la condición. Vamos acá a formato condicional, nueva regla. Y aquí voy a seleccionar la última opción. Y aquí es donde debo escribir la fórmula. Voy a acercarme un poco para que veas más claro la fórmula que voy a escribir. Así que aquí debo escribir la fórmula. La fórmula debe decir que la cantidad vendida es mayor o igual a 15. Entonces aquí le voy a poner igual. Y aquí voy a mover mi ventana. ¿Para qué? Para poder seleccionar la cantidad vendida. Voy a seleccionar la primera celda de la cantidad vendida. O sea, la celda E2. ¿Ok? La celda E2. Cuando uses una fórmula para formato condicional, recuerda que el número no debe llevar el símbolo de dólar. Es decir, que en la referencia de celda siempre el número debe ir libre, sin el símbolo de dólar. Esta celda E2, ¿cómo tiene que ser? Vamos nuevamente a la pregunta. Tiene que ser mayor o igual a 15. Entonces aquí le pongo mayor o igual a 15. ¿Y qué formato quiere que tenga? Quiere que tenga un relleno verde. Vamos aquí a formato. Y le indicamos que queremos que tenga un relleno de color verde. Ahí está. Aceptamos. Y ahí está. Tenemos entonces
nuestra fórmula, ¿sí? Una fórmula muy simple. Si la regla se cumple, si esta comparación se cumple, es decir, que si la celda de la cantidad vendida es mayor o igual a 15, se va a aplicar el formato. Si esta regla no se cumple, simplemente no se va a aplicar. El E2 es el representante de todas las demás celdas de la misma columna. Por eso he descongelado el número 2. No debe ir con el símbolo de dólar para que el 2 se convierta en 3, en 4, en 5, en 6. Aceptamos. Y ahí lo tiene. Voy a alejarme. Y ahí está. Tenemos entonces ya en la columna de fecha todo el formato aplicado. Muy bien, con esto hemos terminado este pequeño repaso sobre manejo de formatos condicionales. Si te pareció interesante, como siempre te pido que lo compartas, que lo distribuyas, que le pases la voz a tus compañeros, amigos, familiares, colegas, para que puedan también beneficiarse con este conocimiento. Por favor, déjame tus comentarios, dime qué te ha parecido y dime también sobre qué temas te gustaría que haga más repasos. Y dale like al video, y si aún no te has suscrito al canal de Lernen Capacitaciones, este es el momento. Está el logotipo en pantalla con el botón suscribe. Nada más por el momento, nos vemos en la próxima. Adiós.